Quien está en Palacio de Gobierno ahora es precisamente Martín Vizcarra, vicepresidente de la República actual, recién estrenado, pero el 23 de octubre, estaba viendo, entregó sus credenciales como embajador de Canadá. Y le agradecemos mucho esta entrevista. ¿Cómo está, vicepresidente? Ingeniero Vizcarra, ¿cómo está? ¿Qué tal? No, muy bien. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación y efectivamente ahora cumpliendo la delicada función de reemplazar al presidente de la República en este viaje que hace a Argentina. Y luego a PEC también. Y luego a PEC, va a Vietnam y nosotros estaremos en su reemplazo. A su retorno, inmediatamente retornamos a la nueva responsabilidad que tenemos, como bien tú lo has dicho, desde el 23 de octubre, en que entregamos las cartas credenciales a la gobernadora de Canadá. Cuénteme esta situación tan particular. Todos estábamos queriendo hablar con usted sobre finalmente cuáles eran los motivos que lo llevó a aceptar la embajada en Canadá. Es una embajada sin duda importante, pero hay quienes dicen, bueno, pero si Vizcarra puede ser un personaje central dentro de la estructura de gobierno, ¿cómo se va en una situación así de embajador? ¿Cómo observa este nuevo papel que le toca? Mire, hay que ser absolutamente claros en que yo soy vicepresidente de República, acompañé en la fórmula al actual presidente Pedro Pablo Kuczynski. Una vez que ganamos, al inicio del gobierno me dio la responsabilidad de ser ministro de Transportes y Comunicaciones, como cual tenía una función específicamente ejecutiva. O sea, tenía responsabilidades y hemos puesto todo nuestro esfuerzo y se ha avanzado bastante en este sector, sector que tomó la posta Bruno Yufre y que continúa con las metas y objetivos que nos propusimos como ministro de Transportes y Comunicaciones. Sin embargo, luego de dejar el cargo de ministro, como vicepresidente, realmente en función del ordenamiento del Estado, es poco lo que puedes contribuir, ¿no? Porque el vicepresidente solamente entra a operar cuando el presidente, como hoy, está fuera del país. Entonces, a mí me gusta, como profesional, como ser humano, poner mi esfuerzo en beneficio del país, ¿no? Entonces, si no lo puedo hacer porque tendría que estar ahí de alguna manera muy pasiva en esta función de vicepresidente, porque no hay responsabilidades específicas, entonces cuando surgió la posibilidad de asumir esta gran responsabilidad de ser embajador del Perú, y más aún en Canadá, por las características que tiene Canadá, la relación bilateral que hay Canadá-Perú, acepto esa posibilidad y ahora vamos a cumplir. Y yo soy de indicadores. Lo primero que he hecho es con los sectores directamente involucrados, energía y minas, comercio exterior y turismo, educación, defensa, donde hay una relación más cercana con Canadá, viendo cuáles son los indicadores de esta relación para ponernos metas y poder mejorar esta relación. ¿Por qué es importante Canadá para nosotros como destino? Evidentemente el tema minero es un punto, pero ¿qué significa en realidad y hasta dónde se puede llegar? ¿Cuáles son sus objetivos? Por ejemplo, Canadá, teniendo como base una economía de desarrollo y explotación de sus recursos naturales, no se ha quedado en ello, ¿no? Entonces, lo privilegia. Sigue siendo un gran productor y exportador de minerales, de gas, de petróleo. En Canadá, en la actualidad, sigue siendo un productor importante, pero a ello le ha sumado, por ejemplo, exportaciones importantes de madera, de papel, exporta tractores, aviones, es decir, combina bien la exportación de productos primarios con la exportación también de productos procesados. Han diversificado. Entonces, han diversificado, lo que a nosotros nos falta, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se da ese salto cualitativo para poder tener una economía mucho más sólida que beneficie a toda la población. Y ahí es el siguiente tema. Canadá es quizás un país que es un ejemplo en democracia, en respeto a los derechos humanos, en solidaridad entre ellos mismos y solidaridad con los que llegan a Canadá. Si vemos la política que tiene actualmente Canadá y la contrastamos, por ejemplo, con la que tiene su vecino más cercano, Estados Unidos, vemos que hay una gran diferencia en el concepto de fondo, ¿no? Entonces, de ello hay que tomar todo lo positivo y sin copiar ninguna experiencia, simple hay que tomar como referencia para poderla aplicar en nuestro país. Trudeau tiene mayoría en el Congreso.
Es una gran diferencia, por supuesto, con nuestra realidad, ¿no? ¿Cómo observa nuestra realidad? Usted salió del gabinete, ¿no?, donde tenía pues un papel protagónico por el caso Chinchero, ¿no? Muchos vieron un exceso en ello, para otros pues fue justificado, pero al final lo que primó fue esta suerte de relación conflictiva entre el Ejecutivo y el Legislativo, un legislativo en este caso con una mayoría muy marcada del fujimorismo. Luego de casi un año y pico, un año y medio de gobierno, ¿cómo cree usted que puede esta tensión, esta dinámica ir hacia mejor para el país de aquí en adelante? Yo creo que ambos poderes del Estado están haciendo esfuerzo de lograr un encuentro, ¿no? Un acercamiento, ¿no? Nosotros lo hacemos como Ejecutivo porque sabemos que es fundamental para poder generar la gobernabilidad necesaria para hacer un buen gobierno, llevarnos de manera adecuada con el Legislativo, ¿no? Y a pesar de que hay la convicción de ambos poderes de que eso es lo más adecuado, siempre se dan estos cortocircuitos en el proceso que hay que tratar de superarlo. Pero se dan cortocircuitos por lo que usted cree que tiene la opinión personajes del gobierno como Gino Costa, que dice que en realidad lo que quiere el Congreso es que al gobierno le vaya mal. Yo no creo que como Congreso tenga esa intención, sinceramente, ¿no? Pero sí hay quizás actos puntuales, individuales, que van en sentido. Pero yo pienso que como Congreso, o sea, como institución, definitivamente no es esa la voluntad. ¿Hay formas de contrapesar esa situación? Ya hablamos otra vez, uno se olvida rápidamente, pero el hecho es que ya se censuró un gabinete, ya no pueden censurar a otro gabinete más. ¿Hay formas de contrapesar esa relación actual? Yo creo ¿Con que otros actores, abriendo la cancha de alguna forma? Definitivamente. ¿Cómo? Yo pienso que la forma de contrapesar esta mayoría tan clara y definida en el Congreso es a través de otros actores, ¿no? Por ejemplo, los gobiernos regionales y locales, que están distribuidos en más de 2.000 municipios y gobiernos regionales. Con ellos hay que tener una relación muy cercana, como el esfuerzo está haciendo en tenerla, para que la política de ejecución de grandes proyectos no se vea como una política que venga solamente desde el Ejecutivo, desde Lima, desde el gabinete ministerial, sino que es una política compartida con autoridades distribuidas en todo el país. Ahora, ustedes han tenido el GORE, ¿no? Usted Sí. impulsó también esta mecánica de reunión, ¿no?, con los gobiernos regionales, que era algo inédito, permanente. Se ha perdido un poco con las declaraciones de Pablo de la Flor, su salida, hubo un quiñe a la relación con los gobiernos regionales. Quizás con algunos del norte, ¿no? Porque definitivamente... Que son relativos aliados del gobierno. No, y además que son quienes ahora requieren en especial una inversión focalizada para poder revertir la situación que se generó después del Niño Costero. Pero yo he sido autoridad regional. Recuérdese que yo entre el año 2011 y el año 2014 fui presidente del gobierno regional de Moquegua. Y yo nunca he tenido como autoridad regional las reuniones y la cercanía que tienen actualmente los, ya no se llaman presidentes, sino gobernadores regionales, con los ministros y con el propio Ejecutivo. Cada 3 meses hay un GORE donde se reúnen todos los ministros con los gobernadores regionales para escuchar cuál es la problemática de cada región, cuáles son los principales proyectos y juntos hacer una planificación, hacer una agenda común entre Ejecutivo Nacional y Ejecutivo Regional para atenderlo. ¿Cómo encarar de aquí en adelante? Ayer se ha nombrado al nuevo jefe de la Autoridad para la Reconstrucción, el señor Edgar Quispe, y bueno, evidentemente esto entra a un segundo aire. ¿Cómo aprovecharlo? ¿Cómo diría usted el gobierno debería aprovecharlo? No, continuar con lo que ya hemos venido haciendo, aplicando el concepto de lecciones aprendidas. Es decir, lo que funciona, fortalecerlo, y lo que no funciona muy bien, corregirlo. Este lunes y martes, estamos hablando 6 y 7 de noviembre, va a haber nuevamente un GORE ejecutivo. Entonces va a haber otra vez la oportunidad de reunirnos ministros con gobernadores regionales para nuevamente relanzar estos proyectos. Y obviamente ahí se pulirá cualquier malentendido que hubo en el tema de la reconstrucción. Usted está diciendo algo muy importante porque usted ha estado en ambos lados del mostrador y si bien las palabras de la Flor pudieron causar cierto escozor
entre algunos gobernadores regionales. También es cierto que las capacidades de los gobiernos y en general de los estamentos del Estado es muy limitado, y eso se está viendo en la Autoridad para la Reconstrucción. Proyectos que tienen ministerios en algunos, había cierta diferencia con la ministra Mercedes Arauz, que quería unidades ejecutoras en los ministerios. De la Flor quería él tener su propia unidad ejecutora. Los proyectos que se le dan a los gobiernos regionales, usted que ha estado como presidente del gobierno regional, ¿cómo observa cómo salir de ese entrampamiento de manera rápida? Porque al final pues nuestro Estado es muy complicado y si nos ponemos a reformarlo todo no vamos a llegar nunca. ¿Cómo hacer? Es que el tema es muy simple. Ajá. O sea, cuando hay una capacidad limitada en alguna región, en algún municipio, ¿qué cosa es lo que quiere la autoridad? ¿Y qué cosa es lo que quiere el pueblo de esa provincia, de ese distrito? Que, de ser el caso, te apoyen, ¿no? Te respalden y complementen esa capacidad limitada para que puedas lograr tu objetivo. ¿Qué cosa es lo que no se quiere en las provincias, en las regiones del país? Que te digan, como tú no tienes capacidad, yo te reemplazo y hago lo que te corresponde. Eso es lo que no se quiere. Entonces, se reconoce que hay cosas que se hacen bien y cosas que no se hacen bien. Lo que no se hace bien, que se identifique y se ayude a hacerlo bien, ¿no? Pero cuando... Esa sería la tarea de la reconstrucción la con cambios, de esta agencia. Pero no solamente la tarea específica de esta agencia, sino debe ser la tarea del Ejecutivo en su relación con los gobiernos regionales. El liderazgo lo debe llevar el Ejecutivo. El Ejecutivo, la PCM, tiene que llevarlo este liderazgo y tiene que llegar a cada región, tiene que llegar a cada provincia y distrito para trabajar juntos el proyecto de desarrollo. Mecha Arauz tiene las cualidades para ese relacionamiento. Tiene las cualidades, ¿Sí? Tiene las cualidades y ya las demostró en los cargos que desempeñó anteriormente y que ahora con mayor razón, ya dirigiendo a todos los ministerios desde la presidencia del Consejo de Ministros, yo estoy seguro que lo va a hacer. Ella sabe perfectamente que una autoridad regional, una autoridad local, cuando siente que tiene un ejecutivo que lo asiste y lo apoya, se identifica y trabaja juntos. Ahí 1 más 1 no es 2, 1 más 1 es 3, 4, 5, porque se buscan sinergias para mejorar. Pero cuando viene el ejecutivo de arriba, omnipresente, viene el ejecutivo, tú no sabes, yo te enseño, así que tú a un lado, yo voy a hacer lo que tú no sabes hacer, entonces simplemente se anulan en vez de ayudarse. La economía comienza a pintar mejor. Se va confirmando un crecimiento del 4%, ¿no? Seguramente pues un poquito más en los siguientes años. Esto lo está confirmando el Fondo Monetario, el BCR y demás. ¿Cuáles son los factores que usted cree? Y claro, sabemos, en general, hay que decirlo, muchas veces estos pronósticos tienen mucho que ver con los precios de los minerales y de los metales, ¿no? Nuestra aguja se mueve rápidamente hacia un lado o hacia el otro. Pero ¿qué más se puede hacer? ¿Dónde están los factores centrales desde el trabajo del gobierno para que al país le vaya mejor en el próximo año? ¿Usted ve proyectos fundamentales? ¿Dónde ve lo central, lo esencial? Nosotros, como país, dependemos en gran medida de la inversión extranjera, inversión que precisamente se puede dar en diferentes sectores, pero básicamente en minería, porque en minería hemos visto que directamente mejora los indicadores económicos cuando los precios de los minerales mejoran. Y están en una suba constante y permanente, ¿no? Que eso va a beneficiar de todas maneras al país. Y esto genera que proyectos que han estado en espera de mejores precios, ahora ya pueden ser realidad. Ha dicho la ministra de Energía y Minas que ella estima que proyectos por $10.000 millones comiencen a trabajarse a partir del año 2018. Imagínense a la economía peruana recibiendo $10.000 millones adicionales. Va a ser muy positivo. Si a ello le sumamos la inversión ya al interior, la inversión pública, que también está mejorando, porque proyectos que habíamos encontrado con una serie de trabas ahora comienzan a ejecutarse, y podemos hablar de varios ejemplos, pero por decir uno, ¿no? Un gran proyecto de irrigación del sur, el proyecto de la segunda etapa de Majes, el proyecto de la presa de Angostura con su túnel trasandino, que ahora ya comienza a construirse y comienza a ser una realidad. Entonces esto genera la inversión extranjera, la inversión pública, ¿no? La inversión privada nacional va a generar una mayor demanda laboral, y al haber mayor demanda laboral genera también un bienestar en toda la población. Entonces, como lo ha dicho el propio presidente de la República, auguramos nosotros, en función de datos objetivos,
de que a partir del próximo año 2018 las cosas van a mejorar en la economía, y si mejora en la economía, lo que tenemos que hacer es el siguiente paso: buscar que esa economía no solamente beneficie a los grandes inversionistas, sino que llegue en un bienestar para toda la población. ¿Las facultades delegadas son importantes, cree usted, a estas alturas? Son importantes. ¿O no tanto? Son importantes en la medida que los proyectos que el propio presidente de la República presentó el 28 de julio aún no llegan al Pleno, ¿no? Mire, ya a pesar del compromiso del Congreso de darles prioridad, en esa medida son necesarias. Si no se dieran, tampoco quiere decir de que se paralizaría. Lo que sí quisiéramos que haya ese reconocimiento de parte del Congreso, que se necesitan algunos cambios en parte de la normatividad para precisamente aprovechar este contexto beneficioso para nuestro país. Cuénteme, vicepresidente Vizcarra, ¿se siente usted empapelado, lastrado, todavía fastidiado por el caso Chinchero? No, va a tener que declarar usted ante Fiscalía, pero ¿usted cree que en realidad se le convirtió en un problema a mediano plazo eso? No, pero fue una coyuntura absolutamente de carácter política, ¿no? O sea, esto no consideramos, y cualquiera después, ya con la tranquilidad de pasado el momento mediático de análisis y discusión de este proyecto, todos los especialistas, tanto desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal, vieron que no había absolutamente ningún problema con este proyecto. Simplemente es un proyecto que lo encontramos con un pésimo contrato, que pusimos el esfuerzo de corregirlo en beneficio del proyecto, de Cusco y del país, y que finalmente políticamente no se le dio el respaldo a esa voluntad de reencauzar un contrato que estaba mal planteado. No se encontró, simplemente se retrocede y se vuelve a empezar el proyecto desde cero. Entonces, efectivamente, la Fiscalía nos ha invitado, pero en calidad de testigos, ¿no? O sea, así que daremos y explicaremos los detalles para que no haya ninguna duda. Una última pregunta, aprovechando su presencia aquí. Cuando a usted se le designó, hubo de todo tipo de interpretaciones. Yo llegué a preguntarle al presidente Kuczynski antes, cuando ya estaba el rumor, y bueno, él me dijo que sí, que podría ser un tema para que usted no tome nuevos aires. Hay quienes dicen que una pieza clave del gobierno como usted también necesita de repente estar lejos de la candela. Ahorita entra al invierno canadiense, así que va a estar recontra lejos de la candela. Bien frío. No, recontra frío, no, para de repente tomar un segundo aire. Y se ha hablado pues de que habían círculos de poder. Entonces, usted representaba un círculo de poder, Fernando Zavala otro más, Mercedes Arauz otro más. ¿Hay diferencias? ¿Están bien ensamblados? ¿Cómo observa esa situación? Diferencias puede haber, porque en realidad en la campaña se fueron sumando en distintos momentos y no estamos hablando pues de un movimiento político exactamente orgánico. Pero ¿cómo es este trabajo al interior del gobierno? Yo pienso que todos los integrantes del Ejecutivo, del gobierno liderado por Pedro Pablo, queremos lo mismo. O sea, todos queremos lo mismo. Queremos tener un buen gobierno que beneficie al Perú, a toda su gente. Es lo que queremos. Que puede haber pequeñas diferencias de qué hacer en determinados casos, ¿no? Lo que yo siempre he planteado, y alguna vez lo he dicho... ¿Cuáles son las líneas que usted ha defendido? No le voy a preguntar sobre ¿cuáles son las líneas que usted sí defiende? Lo que siempre hemos defendido es que no podemos perder nuestra cercanía con la población. ¿No? Yo he recorrido todo el Perú con el presidente en campaña. Recuérdese que no solamente era candidato a la vicepresidencia, sino yo era jefe de campaña de Peruanos por el Cambio. Yo he recorrido todo el Perú y he visto un Pedro Pablo, un presidente cercano a la gente, en todas partes. Así, blanco, como es él, quizás racialmente diferente al poblador típico. Ser gringo no lo cortaba de ninguna manera para poder integrarse, le daba un carisma particular, una cercanía particular. Eso es, tenía un carisma y ya. Luego, al llegar a la presidencia, se llega un momento en que, por motivos propios de seguridad del presidente, se tiene un círculo que lo protege, pero lo protege por motivos de seguridad porque es presidente. Y eso hay veces se confunde y lo aleja de la población. Entonces, cuando llegamos ya como presidente Pedro Pablo, ya nos da la mano, no abraza, no porque no quiera, sino porque es el presidente y hay que cuidarlo. Entonces, yo pienso que ahí se exageró un poco y yo, con la confianza que tengo, le digo, llega como siempre has llegado. Entonces, no pierdas el contacto con la población, que lo tiene y tiene esa voluntad. Pero eso que puede ser gráfico de esa forma, también puede ser en toma de decisiones. Entonces, los funcionarios, las autoridades del Ejecutivo también deben
reflejar esa cercanía a la población. Entonces, tener como parte del Ejecutivo no solamente profesionales que estén en el entorno empresarial, sino que tengan en el entorno gremial. ¿Por qué no convocar a universidades, convocar a colegios profesionales, convocar de todo el Perú, ¿no? Entonces, ese sí ha sido siempre nuestro enfoque, que no es cambiar nuestro fondo, porque ese es el fondo de Peruanos por el Cambio y eso es lo que tiene que relevar. Lo entiende perfectamente porque coincido con Mercedes Arauz. Yo estoy seguro que está en ese proceso de cercanía a la población, que es finalmente a la que nos debemos. Abrir la cancha, el mensaje entonces del vicepresidente, presidente en funciones, a quien le agradecemos muchísimo porque yo sé que tiene usted una agenda sumamente ocupada por estos días. Gracias, Martín Vizcarra, por acompañarnos esta mañana. Muy interesante conversación. Nosotros continuamos con información. Fátima Saldonito.